Bueno, Jorge, pues cuéntanos, ¿dónde estamos? Buenos días, pues nos hemos venido al Paseo del Prado, nada más y nada menos, a dar un paseo. Así que por aquí vamos a pasar la mañana. Bien, ¿y qué es lo que tienes detrás? Bueno, pues detrás tenemos el Jardín Botánico. ¿Siempre estuvo aquí el Jardín Botánico? Suele hablar de un primer jardín botánico mandado a hacer por el rey Fernando VI y se supone que estaba en el entorno del río Manzanares. ¿Y cuándo lo trajeron aquí? ¿O por qué lo trajeron a este lugar, precisamente? Bueno, seguramente sea debido a Carlos III. Tenía mucho sentido traer aquí el Jardín Botánico en su proyecto de toda una zona dedicada a las ciencias. ¿Más o menos en qué tiempo fue eso? El traslado sería aproximadamente en 1770, que es un poco cuando empezaron a construir este jardín botánico. O sea, que está en relación con otros edificios también cercanos, más o menos, ¿no? Sí, llegó a hablar incluso de un triángulo, ¿no? Un triángulo de las ciencias que englobaría el jardín botánico que tenemos aquí, el Museo del Prado, que como sabéis en su origen fue Gabinete de Ciencias Naturales, y el Observatorio Astronómico en la parte del Retiro. ¿Y por qué precisamente empezamos en esta puerta? ¿Qué sentido tiene esta puerta? Pues empezamos en esta puerta llamada Puerta del Rey, porque es la primera puerta o la que iba a ser la puerta principal del Jardín Botánico. Sin embargo, pues ahora prácticamente permanece siempre cerrada y la entrada principal la encontramos al otro lado, en la Plaza de Murillo. Pues a mí me gusta más esta puerta, la verdad que está chula. A mí también nos recuerda mucho a las obras del reinado de Carlos III, ¿no? Ese neoclásico tan habitual en este tiempo. ¿Quién la hizo, la puerta, y cómo? Pues el que trabajaba todos estos años en casi todo, Francesco Sabatini. Bueno, Jorge, entonces todo esto lo hizo Sabatini, ¿verdad? Bueno, todo exactamente no. Lo que ocurrió es que Sabatini empezó el proyecto, pero se gastó mucho más dinero del que el rey le había hecho en los presupuestos. Así que finalmente el rey se enfadó, le echó y contrataron a un nuevo arquitecto. Qué sinvergüenza que era, de verdad. Le gustaba hacer las cosas a lo grande. ¿Y a quién contrataron? Pues contrataron a Juan de Villanueva. Hizo un proyecto más sencillo y con más sentido para lo que se iba a dedicar. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, aquí estamos. Bueno, yo ya he hablado un rato, ahora te toca a ti. Así que nada, nos habíamos quedado cuando Jardín Botánico cambia de arquitecto, ¿verdad? Sí, es cuando le toca a Juan de Villanueva, que es el que me gusta a mí. O sea que perfecto. ¿Y qué hizo Villanueva aquí? Bueno, pues Villanueva lo cambió de pies a cabeza, como si dijéramos. Lo primero que hizo fue ponerse de acuerdo con los botánicos, con los que dirigían el Jardín Botánico, para preguntarles cómo quería que fueran las avenidas, cómo quería que fuera la disposición de las plantas, la colocación, etc. Hizo un sistema mucho más racional, todo lo hizo a base de una serie de avenidas que se cortaban unas a otras en cuadrícula. Ah, qué interesante. ¿Y qué podemos encontrar aquí dentro? Bueno, aquí podemos encontrar un poquito de todo. La verdad que hicieron un primer invernadero, pero que no sirvió porque estaba mal orientado. Entonces tuvieron que hacer unos segundos invernaderos en la otra posición, una posición mucho mejor orientada. Este otro invernadero ahora se utiliza como salas de exposiciones. Hay muchas fuentes, bancos, hay una estatua de Carlos III, por cierto, bueno, muchísimas decoraciones diferentes. Tengo entendido que hubo animales aquí dentro, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Precisamente durante un tiempo, cuando se estaba reformando el Retiro, y lo que hicieron estos buenos animales fue comerse todas las plantas, lógicamente. ¿Y cuál fue el periodo de auge del Jardín Botánico? El periodo más importante del Jardín Botánico fue precisamente a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII es el momento en el cual dejamos de traer plantas del extranjero para incluso enviar plantas a otros lugares. Este Jardín Botánico era el que exportaba todo tipo de flores a los palacios de Versalles y a los jardines de Versalles. Bueno, Jorge, pues ya estamos aquí delante de la puerta que hemos señalado antes. Es la puerta del Museo del Prado que da hacia el Jardín Botánico. Cuéntame algo de ella. Bueno, hoy en día se conoce como Plaza de Murillo, Puerta de Murillo. Tenemos ahí una escultura dedicada a él. Esta iba a ser la puerta original. Vale, entonces estamos hablando que esto fue Gabinete de Ciencias Naturales. Esto surge de ideas ilustradas de investigación y muy relacionadas con las expediciones científicas. Estas expediciones pues iban, acumulando fósiles, diferentes restos óseos, restos de animales, todo lo que podría interesar a la ciencia, y este era el edificio donde se iban a guardar. ¿Se le dio mucho uso como Gabinete de Ciencias Naturales? Pues en realidad no, comenzó a construir, pero al poco fue ocupado incluso por las tropas francesas, entraron aquí. De hecho, según se cuenta, quitaron láminas del tejado para fundirlas y hacer balas de plomo. Así que el edificio recién construido quedó prácticamente arrasado. ¿Y cómo un gabinete de ciencias naturales terminó siendo Museo del Prado? El caso es que no tenía ningún uso y después de la guerra con los franceses, la vuelta de Fernando VII al trono, se le quiso dar algún uso diferente.
fue precisamente la segunda esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza. Ella era justo lo contrario a su marido. Era muy culta, era una persona muy ilustrada, una persona que sabía pintar, que conocía mucho música, todo este tipo de cosas, y que además le importaba a la gente, que era algo básico. Y es la que decidió que tantos cuadros que había en Palacio tendrían que poder ser disfrutados por alguien. ¿Y cuáles son los artistas más icónicos de aquí? Bueno, pues creo que lo estás viendo. Bueno, Uno sí. de ellos, quizás el principal, es precisamente Velázquez, que lo tenemos aquí. Hemos visto antes a Murillo, hay otra estatua de Goya, que luego veremos, pero también muchos artistas italianos, y esto es algo curioso. En su momento, Felipe IV envió a Velázquez como aposentador real, esto es, con el mandato real de comprar una serie de cuadros en Italia. Y lo que hizo el tío, como tenía muy buen ojo, fue cogerse los mejores cuadros del Renacimiento italiano, cuadros también del gótico, de algunas otras épocas, las mejores obras a precio de saldo prácticamente, y que son ahora las que podemos disfrutar dentro del Museo del Prado. He oído también que antes de ser Museo del Prado, Fernando VII se trajo un trono aquí o algo así, ¿no? Bueno, la historia es muy curiosa, la verdad que sí. Se cuenta además que es justamente en el lugar donde están actualmente las merinas, en el mismo espacio, es donde estaba lo que se decía el cagadero real. Cuando Fernando VII paseaba por aquí, por esta zona, entraba a este palacio, allí tenía su trono, con todo el sentido de la palabra que podéis entender, y allí pues hacía sus necesidades. Bueno, Jorge, ¿y entonces cómo fue el museo en sus inicios? El edificio que se utilizaba era mucho más pequeño. La primera colección se cuenta que era de algo más de 300 cuadros, ordenados sin orden, ni conciertos, ni artistas, ni nada. Los colocaban un poco más o menos en las paredes según le encajaban de tamaño al cuadro. ¿Estaba abierto todos los días o cómo iba el tema? Bueno, sí, solía abrir, era gratis incluso. Lo único que sí, tenía ciertas cosas. Abierto al público en realidad solo estaba un día en semana. El resto de los días estaba reservado principalmente para artistas o expertos. ¿Y esta maravilla de cubo que tenemos aquí, Álvaro? Pues este es el llamado cubo de Moneo. Como bien sabes, es una construcción que realizó Rafael Moneo para integrar las colecciones del Museo del Prado, para hacer ampliación sobre el Museo del Prado. ¿Y qué había aquí antes? Pues aquí estaba el precioso claustro, seguramente del siglo XVI, o fechado en el siglo XVI, que pertenecía a la iglesia de los Jerónimos, al antiguo convento de los Jerónimos. Bueno, Álvaro, hemos comentado que cuando abrió el Museo del Prado, en realidad abrió un edificio bastante más reducido que ahora. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado que no solo han ocupado todo el espacio del antiguo edificio, sino que han ampliado a otra serie de edificios también que han añadido a las colecciones del Museo del Prado, como por ejemplo el cubo de Moneo, que hemos hablado antes, el casón del Buen Retiro, que tenemos aquí, también el antiguo Salón de Reinos, que lo están reformando ahora para también poner colecciones del Museo del Prado, y muchas otras sedes repartidas por otros lugares de la geografía española. ¿Cuándo pasó el casón del Retiro a pertenecer al Museo del Prado? Bueno, esto realmente fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando lo tomaron como sala de copias del Museo del Prado. También actualmente se utiliza como biblioteca, como despachos, zonas de investigación. ¿Y hoy en día encontramos alguna obra importante en su interior? Bueno, hay una decoración muy interesante, pero simplemente no son cuadros al uso, sino que son unos frescos de Luca Giordano que hablan sobre la glorificación de la monarquía española. Es un techo pintado espectacular. Estamos en el Salón de Reinos. ¿Para qué se utilizaba este edificio? Este edificio perteneció a los jardines y palacios del Buen Retiro, que se construyeron en tiempo de Felipe IV. Y es que, de hecho, aquí hay mucha relación con el Museo del Prado. ¿Y eso? Pues porque muchos de los mejores cuadros de batallas y mitológicos que hay actualmente en el Museo del Prado estuvieron aquí. No sé si lo sabías, pero aquí estuvo el famoso cuadro de las lanzas o la rendición de Breda de Velázquez, entre muchos otros. Interesante. Y hoy en día tengo entendido que va a ser del Museo del Prado también. Sí, pasó un tiempo en el que fue también Museo del Ejército, tuvo otra serie de ocupaciones que ha estado abandonado durante bastantes años y ahora se está haciendo una reforma, Norman Foster, que es el arquitecto que la está realizando, para poder dotarlo de las capacidades técnicas para poder exponer los cuadros de una forma correcta.